Yo soy el contraalmirante retirado Ever José Velasco Collazo, de la promoción Simón Bolívar del año 1962. Y dentro de mi carrera profesional tuve el privilegio y el honor de ser edecán del presidente Luis Herrera Campín desde el año 1979 hasta 1980, julio de 1980. Tengo que confesar que mi relación con el presidente Luis Herrera fue de mucho respeto, mucha consideración y también de despejar muchas dudas como oficial de las Fuerzas Armadas, y específicamente de la Marina. ¿Por qué digo dudas? Porque evidentemente cuando uno se gradúa en la escuela naval, tiene un patrón de carrera donde no está incluido el evento de la posibilidad de ser edecán de un presidente de la República. Por supuesto que esto modifica un poco el ambiente naval, si se quiere decir así, profesional, de un oficial de Marina que graduándome en el año 62 aspiraba por lo menos a comandar un barco de primera línea o un buque de guerra pues de primera línea. Y ese era pues el objetivo, digamos un objetivo parcial, porque después de ser comandante pues venían otros ascensos y venían otras responsabilidades. Fue una gran sorpresa para mí de que fuese designado edecán del presidente electo de esa época para el año 78, a finales del año 78. Fue un caso completamente sorpresivo, si se quiere, pero siempre hay una circunstancia que uno particularmente la considero como parte del destino del ser humano. Y me dio esa oportunidad de cumplir estas responsabilidades regresando de España después de haberme graduado de Estado Mayor con la Marina Española. Yo vengo regresando a Venezuela en noviembre del 78. Habían otros candidatos, por supuesto, dentro de la organización de la Marina, pero todos estos candidatos, menos yo, tenían ya cargos en la institución, en cambio que yo venía sin cargo, porque estaba terminando pues un periodo académico muy importante para mi profesión. Fui designado como presidente de la República electo y una de las cosas que me impactó mucho es que esta responsabilidad la asumimos 4 decanes, uno del Ejército, uno de la Marina, uno de la Fuerza Aérea y otro de la Guardia Nacional, frente a la Herrereña en un módulo habitacional donde allí pues vivíamos, ahí convivíamos y por supuesto pendiente no solamente del presidente en sí, sino también de la familia. O sea, ya hay una relación no solamente con el presidente electo, sino también con la familia. Tanto es así que recuerdo mucho en aquella época que doña Betty, la esposa del presidente, nos reclamó, entre comillas, que por qué no lo acompañábamos a ellos cuando estaban cenando. Y los 4 edecanes nos pusimos de acuerdo porque nos sorprendió a todos. Uno de los momentos, digamos, más privados que hay es el jefe de la casa, su esposa y sus hijos. Pero no, allí hay una química inesperada, si se quiere, de que la primera dama nos invita a compartir la mesa con ellos. Por supuesto que aquello, digamos, en términos muy sencillos, tumba una pared comunicacional, porque ya nosotros estamos compartiendo la mesa, sobre todo en la cena, porque en el día era completamente mucho más dinámico por razones pues, del cargo del presidente, y nos reuníamos allí como parte de la familia. Y eso, por supuesto, lo motiva a uno en el sentido humano, lo motiva a uno en el sentido de lo que es familia, ¿verdad? Compartir con ellos un momento tan privado como es una cena o con cualquier actividad. Eso ya es un primer impacto muy positivo que a mi modo de ver
va a redundar hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro inmediato, mucho más confianza, mucho más, digamos, formar parte de la familia, estar en esa intimidad y, por supuesto, lo motiva mucho más a uno a tener lo que se llama una motivación dentro del trabajo y la gran responsabilidad que teníamos. En conclusión, para ya sobre este tema, ya éramos parte de la familia. Sin embargo, nos insubordinamos a la primera dama porque a veces no íbamos hasta que ella no nos reiterara que teníamos que, ya la cena estaba lista. Esa es una fase muy, muy característica, bastante fuerte, porque éramos 4 decanes y eran 24 por 24. Y las actividades del presidente electo de esa época pues eran bastante dinámicas, como por supuesto lo fue sus 5 años de ejercicio de la presidencia. Esa es una fase muy interesante, porque ya estás llegando a una organización donde ya estás motivado. Amén de eso, pues es muy importante también mencionar de que era un trabajo en equipo. Recuerdo al jefe de la Casa Militar, el general Moro, en paz descanse, que también en esa armonía, presidente, familia del presidente, el jefe inmediato, que era el jefe de la Casa Militar del presidente electo, formábamos un equipo y por supuesto ese equipo trabajaba eficientemente. Recuerdo mucho, no sé si ahora existirá, esa pequeña casa militar de un presidente electo. En esa época que nos tocó a nosotros, pues tuvo mucha repercusión desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de principio, desde el punto de vista de formar equipo. Y eso es imborrable dentro de no solamente en función de la responsabilidad, sino en función del mismo desarrollo de uno como profesional. Porque ser edecán de un presidente no todos tuvieron el privilegio, por motivaciones que no vienen al caso, pero ya eso fue, digamos, algo muy importante y muy positivo. La segunda fase que yo puedo mencionar con el presidente Luis Herrera y específicamente con la familia, es ya cuando el 12 de marzo de 1979 recibe la primera magistratura. Y digo que es una fase diferente porque ya la Casa Militar está completa. Está completa de acuerdo a la estructura organizacional y funcional, tanto de la Guardia de Honor como del Cuerpo de Decanes, porque ya vienen los otros representantes de las fuerzas, 2 por cada fuerza. Entonces el trabajo sigue siendo bastante importante, sigue siendo bastante prioritario, pero ya más descansado, ya hay más recursos humanos con que contar y las cosas comienzan a fluir pues ya un poco más en automático, por decirlo así, desde el punto de vista del cumplimiento de la función y responsabilidades que teníamos como edecanes del presidente. Digo esa segunda fase y voy a la tercera. Yo tuve el privilegio de, cuando salgo de la Casa Militar, de irme a Italia a comandar una de las fragatas que estaban construyendo en la ciudad de La Spezia, en la Liguria italiana. Yo había sido seleccionado ya desde que estaba en España como futuro comandante de una de ellas. Era la alta tecnología de esa época. Y por supuesto eso me alejó de la Casa Militar, pero nunca perdí contacto porque el presidente, tuvimos intercambios epistolares. Yo le contaba, él me contaba pues cosas ya de familia. E inclusive recuerdo mucho que mi hija menor tenía, o tiene, mejor dicho, la misma edad de María Beatriz, que es la menor del presidente Luis Herrera. Y allí pues hay un eslabón, digamos, de tipo familiar, donde las niñas, ¿verdad?, se llevaban muy bien y eso ayudó, contribuyó mucho en esa unión pues de familia, en esa unión de armonía, esa unión de complementación, que fue muy bonita. Por supuesto, la relación con los hijos de la pareja presidencial era excelente y formábamos eso. Yo diría que una
una familia quizás nosotros asimilados, pero con un gran sentido de responsabilidad por el carácter humano, por la forma de comandar, vamos a llamarlo así, del jefe máximo, y por supuesto con toda la organización, como fue, por ejemplo, algo muy notorio, fue la armonización del trabajo de la escolta civil. Me acuerdo mucho del comisario Guariguata, que era el jefe, Vázquez Bariguata, que era el jefe de la escolta civil, todo lo que era la Guardia de Honor y todo pues lo que era la parte funcional de la Presidencia de la República. O sea que para mí, como profesional de la Armada de aquella época, fue muy satisfactoria, muy privilegiada y doy gracias a Dios por el destino que tenía yo dentro de mi carrera naval. Y una cosa que no olvidaré jamás, ni tampoco mi familia. Pues inclusive mi esposa está haciendo un álbum de mi vida desde que entré a la escuela naval, hasta mis últimos tiempos de oficial de la Armada, en el año 92 que pasé a retiro, y sin embargo tuve la fortuna de continuar en la administración pública como director de frontera del Ministerio de Relaciones Exteriores por el espacio de 6 años. Luego pasé a asesorar al ministro Pompeyo Márquez, y todo esto lo recuento porque fue una experiencia muy bonita el haber pasado por la Casa Militar en mi condición de decán, todo lo que es esa experiencia humana, toda esa experiencia que se tuvo profesional y personal, y luego se refleja al final de mi carrera y me doy cuenta que 13 años después de pasar a retiro es que yo verdaderamente sentí que me había retirado porque tuve 13 años en la administración pública. Y eso para mí fue un gran privilegio. Eso es lo que puedo decir. Bueno, desde el punto de vista personal, primero, recuerda que venimos de una carrera donde hay una pirámide que tiene que ver mucho con los principios fundamentales de las Fuerzas Armadas, que es la obediencia, la subordinación y la disciplina. Eso lo reflejamos mucho en la carrera y el hecho de haber estado en esa actividad fue como una motivación más de que hay mucha gente buena, aunque hay otras menos buenas, pero sí podemos seguir adelante, sí podemos, mientras tanto, seamos honestos con nuestras responsabilidades y sobre todo, particularmente, la lealtad. La lealtad sobre la base, no solamente de la carrera, sino también de acuerdo a lo que significa el Estado de Derecho del país y el contenido de la Constitución. Y es muy fácil, cuando nos graduamos, por ejemplo, todas las promociones tienen que haber pasado por allí, nos entregaban un sable recién graduado. Ese sable era el símbolo de mando, que eso significaba, y el símbolo de mando no es que era mandar, no, es que tenías que dar el ejemplo, tenías que aplicar aquello de que tú haz lo que yo digo, no lo que está contemplado y que es lo correcto. Eso por una parte. Y nos entregaban también, en mi época, y creo que todavía está ocurriendo, o debería ser así, la copia de la Constitución Nacional de 1961. Y nosotros, como miembros de las Fuerzas Armadas, eran los primeros que teníamos que cumplir con esa ley dentro del Estado de Derecho, dentro de la estructura legal del país. Teníamos jefes extraordinarios, como teníamos jefes menos extraordinarios, me refiero a través de la carrera, como uno tenía buenos comandantes y en otros casos tenía no buenos comandantes. Pero siempre uno tenía ese rumbo, el rumbo fijo era siempre ser mejor, siempre encaminado dentro de la verdad y siempre encaminado dentro del cumplimiento del deber y muy importante, sobre el recurso humano. Tú no puedes llegar a ninguna parte por el hecho per se de que yo soy el jefe. Es un equipo humano que está trabajando sobre un mismo objetivo
y todos tenemos que tener conciencia, voluntad y principio de que vamos remando hacia un mismo destino. Y ese mismo destino es que el país cada día sea mejor. Eso es lo que podría resumir, porque hay muchos aspectos dentro del punto de vista del liderazgo, que tú no puedes ser jefe si no das el buen ejemplo.